tienes derechos en el mundo digital. Internet nos conecta, nos divierte y nos abre un enorme mundo de posibilidades. Pero, ¿alguna vez te has preguntado si tienes derechos en el mundo digital? Tal vez pienses que la red es una jungla sin reglas, intensa, emotiva, incluso peligrosa. Pues resulta que en España existe ya la Carta de Derechos Digitales, un documento que recoge garantías para proteger tu identidad, tu privacidad, tus datos y mucho más. No te vamos a engañar, es un documento denso y técnico. ¿Tiene truco? No. Pero estos derechos están en construcción y será responsabilidad de todos nosotros que se conviertan en realidad. Pero no te preocupes, estamos aquí para explicártelo de una forma clara y directa gracias al testimonio de personas expertas y de gente como tú, navegantes del océano digital. ¿Quieres descubrir qué derechos tienes en el mundo digital y cómo usarlos a tu favor? Acompáñanos. Conocer los derechos digitales como ciudadanía es fundamental para que los podamos proteger y para que los podamos exigir cuando no se están cumpliendo. Gran parte del entorno digital está diseñado de tal manera que es capaz de explotar nuestras vulnerabilidades cognitivas y de esta manera son capaces de condicionar, de influir en nuestras decisiones de una manera de la que no somos conscientes. Sé que existen los derechos digitales desde hace probablemente un mes, porque antes ni siquiera me había planteado que nosotros tuviéramos derechos en Internet. Yo no sabía que existían los derechos digitales. Tenemos unos derechos cuando estamos en las redes sociales y cuando navegamos por ellas, pero creo que no los tenemos tan interiorizados como a lo mejor sería lo necesario. Si comparamos el mundo online y el mundo offline, ¿no? El mundo físico y el mundo digital, los derechos digitales no son distintos, es decir, el fondo es el mismo, ¿no? Los valores que queremos proteger, pues la privacidad, la singularidad, ¿no? El acceso, demás, son los mismos, pero emergen nuevas formas. Creo que me he sentido vulnerable a la hora de compartir vídeos o fotos porque al fin y al cabo todo el mundo en la red las puede utilizar, las puede ver y puede hacer con ella lo que quiera. Creo que donde sea que tú plasmes tu persona, tiene que haber cierta regulación. La idea es que la regulación y las directrices, ¿no? que se promueven para regular los usos de Internet y el mundo digital, en principio son para proteger. En caso de que no se cumplan los derechos, podemos denunciarlo. Si alguien viola mis derechos en cualquier red social, ¿qué puedo hacer? Básicamente no sé ni a qué organismos tendría que acudir. Podemos acudir, por ejemplo, a la Agencia Española de Protección de Datos. Es el lugar donde podemos aprender, donde se comparten recursos, ¿no? y que es importante que estemos al día de ello. Tienes derecho a aprender cómo funciona el mundo digital. Noticias, vídeos, hilos en redes... Todo un universo de información al alcance de un clic. Pero, ¿alguna vez te has preguntado cómo formas tu opinión en Internet? ¿Compartes algo porque sabes que es de fiar o solo porque suena bien? ¿Buscas aquello que confirma lo que ya piensas o admites perspectivas distintas? Este es el terreno del derecho a la educación digital, que en gran medida consiste en desarrollar tu capacidad de pensamiento crítico para poder entender, cuestionar y decidir por ti mismo. Atención, esto te interesa más de lo que crees. La alfabetización digital o la alfabetización mediática al final tiene que ver con aprender a desenvolvernos en el mundo que nos rodea. Las competencias básicas de entender qué tipo de información hay, qué tipos de formatos, cómo funcionan las redes sociales, cómo funcionan los algoritmos. Es cierto que los algoritmos deciden muchas cosas por nosotros, pero no todas. Pienso que no decido por mí mismo del todo los contenidos que veo en las redes porque los algoritmos me van a mostrar vídeos, informaciones que me gusten y que me parezcan bien. Algunos de los servicios digitales están diseñados incluso para anticipar nuestros deseos y ofrecernos soluciones incluso antes de que lleguen a un estado consciente a nuestras mentes. Sí que está demostrado que los algoritmos al final van construyendo esas burbujas de información donde se repite un mismo tipo de contenido y se va polarizando. Yo creo que construyo mi opinión en el mundo digital a través de las informaciones, los vídeos, los contenidos que me rodean. Es verdad que he compartido información de la que no he verificado o he dado por hecho porque muchísima gente lo decía. Creo que cada vez es más complicado tener información
plenamente veraz y comprobada. Y en este sentido, esta alfabetización tiene mucho que ver con ese pensamiento crítico del que hablaba Francis Bacon. ¿Qué significa tener un pensamiento crítico? El pensamiento crítico en la era digital tiene más que ver con entender el contexto en el que recibimos los mensajes que no tanto el mensaje en sí. Es la capacidad de evaluar y analizar si un argumento se sostiene. Aplicado al mundo digital, realmente sería lo mismo con la dificultad de que ante la inmediatez, la constante aparición de nuevos contenidos y el poco tiempo que tenemos para digerir lo que nos llega, resulta prácticamente imposible encontrar el tiempo necesario para discernir si lo que estamos leyendo, viendo, escuchando se sostiene. En cuanto a la inmediatez, creo que uno de los riesgos o uno de los problemas de esta hiperconexión es que nos acostumbramos cada vez más a una satisfacción en el instante de todos nuestros deseos, y creo que uno de los papeles de la educación es precisamente conseguir transmitir el valor del tiempo a los menores, a los alumnos. Y creo que es importante que nuestros jóvenes sean conscientes de que aún tienen agencia, capacidad de tomar decisiones, y que esas decisiones tienen mucho que ver con saber cómo funciona. De manera que si hay un algoritmo que a mí me recomienda cosas, el yo saberlo puede hacer o que lo silencie en caso de que se pueda, o que lo tenga en cuenta. Tienes derecho a la libertad de expresión y de información. Seguro que alguna vez has visto un hilo con miles de likes cargado de rumores sobre alguien. ¿Te has parado a pensar qué impacto puede tener? ¿Hasta dónde puede llegar la libertad de expresión en la red? Lo que hoy parece un comentario sin importancia, mañana puede convertirse en un problema. ¿Te has preguntado qué pasa después? Si esa información falsa fuese sobre mí, yo creo que me sentiría también bastante mal y creo que no sabría muy bien cómo gestionarlo, ¿no? Pensamos que en Internet se puede hacer lo que nos dé la gana, básicamente porque muy a menudo lo vemos. Sí que estamos viendo que existe una avalancha de contenidos entre los cuales hay muchísima desinformación que colinda directamente con el derecho de la libertad de información que tiene la ciudadanía. No podemos decir todo lo que queramos, al fin y al cabo, el hecho de, por ejemplo, dañar a una persona o herir sus sentimientos, yo creo que hay momentos que hay unos límites. Ya no es libertad de expresión si estás atacando a otra persona. No está garantizado el derecho a la libertad de expresión si es para manipular, para abordar grandes cantidades de informaciones confusas que buscan la manipulación, porque la gente tiene el derecho de estar informada sobre el mundo que la rodea, y eso solo puede ser posible si existe una calidad informativa suficiente para poder tomar decisiones conscientes sobre las cosas. Tienes derecho a que se respete tu privacidad. Cada uno de tus likes, cada búsqueda, cada foto subida, deja una huella digital. Y aunque no lo veas, hay quienes sí lo están viendo. Y lo están aprovechando. ¿Quién? ¿Para qué? Y lo más importante, ¿cómo puedes protegerte de este rastreo permanente? Entender por qué tu privacidad importa y por qué tus datos valen más de lo que crees es clave en el mundo digital. Proteger tu información no es paranoia, es inteligencia digital. Vamos a descubrirlo. Creo que la única manera de llegar a un adolescente con el mensaje de la reputación y con el mensaje de la huella es entender que a ellos lo que pueda pasar dentro de 15 años les da igual. Acepto cookies, acepto políticas de privacidad. Yo no las he leído ni creo que las lea. Y las consecuencias me vendrán en el futuro, que espero que no. Es más una cuestión no tanto de qué no hacer, sino de cómo cuidarte. Entonces, efectivamente, hay un valor que tenemos que dar todos a nuestra información personal, y para eso nos tienen que explicar cuáles son esos datos más relevantes sobre nuestro perfil, y luego inculcar una cierta prudencia a la hora de ese casi como decoro que es tan decimonónico de qué hace falta contar y de qué no hace falta contar. Cuando compartimos información personal en el mundo digital, lo primero que ocurre es que perdemos el control de esa información. Una vez esta información circula libremente, digamos, por el mundo digital, aquí ya dependerá de qué propósitos tenga quien se cruce con esa información. Yo creo que la privacidad no está siendo suficientemente valorada por los jóvenes. Creo que no nos han enseñado a que la política de privacidad sea importante. Aunque parece que la privacidad hoy no tenga valor, es muy importante tener en cuenta que es un derecho a conservar, que es un derecho individual pero también colectivo. Las medidas que tomo para proteger mi privacidad online son a lo mejor las más básicas que puede tener una cuenta en redes sociales. Las cuentas las tengo privadas. Tampoco suelo poner ubicaciones. Desgraciadamente y siendo honesta, yo creo que no tomo ninguna medida para mantener mi privacidad, pero me gustaría también tener
una serie de herramientas o saber cómo gestionar las redes mejor. Cuando tú cuelgas algo en internet, hazte 3 preguntas. La primera es, ¿esto lo colgarías dentro de 2 horas o lo estás colgando ahora con la emoción o dentro de 2 días? La segunda es, ¿quieres que esto sea el motivo de conversación del próximo domingo? Cuando estés en la comida familiar, que tu abuela te pregunte, oye, he visto que has colgado tal cosa en internet, que has ido de viaje, que has ido de vacaciones. Y la tercera es, alguien con malas intenciones, ¿qué uso puede hacer de esta información? Daremos mejor ejemplo cuanto menos nos vean usar todo esto de la tecnología, y mi percepción es que el mejor ejemplo que podemos dar es que nos vean usándola bien. No solo poco, sino bien. Tienes derecho a la protección de tus datos. Aceptar, aceptar, aceptar. Seguro que tú también pasas las cookies sin pensarlo. Vale, para un momento. ¿Sabes qué estás aceptando realmente? Tus datos son tu comportamiento, tus hábitos, tus gustos, dónde, cuándo, cómo, con quién. Tus datos son tú. Y nadie da algo a cambio de nada. Debes saber que tus datos valen dinero y que hay muchos interesados en obtenerlos y aprovecharlos en su beneficio. Aunque, espera, ¿puedes hacer algo al respecto? Sí, porque tienes derechos sobre tus datos y es hora de que los conozcas. Así que antes de seguir aceptando sin leer, mejor descubramos qué está en juego. No sé exactamente para qué utilizan mis datos las plataformas digitales. Sí que sé que las plataformas se quedan con mis datos, pero no voy más allá de pensar para qué los puede utilizar la plataforma. Las empresas recopilan muchos datos personales nuestros porque eso luego lo pueden cambiar por dinero. Cada clic es un rastro, ¿no? Y ese conjunto de rastros ayudan a definir nuestro comportamiento. Es decir, es lo que se llama la monetización, ¿no? de los datos personales. La verdad es que nunca he visto las condiciones de uso de mis datos, no sabría ni por dónde empezar. No he configurado jamás ninguna plataforma porque nunca le he dado la importancia que realmente tiene. Muchas veces es una industria de los anuncios, ¿no? De la publicidad, digamos, ¿no? Muchas veces vamos a utilizar todos estos rastros para venderte las bambas antes de que sepas que necesitas unas bambas. Yo creo que si lo mirara me haría dudar de si realmente soy consciente y quiero aceptar lo que estoy aceptando. Han descubierto que para recabar más datos de nuestros, ¿no? De lo que nos gusta, lo que no nos gusta, lo que nos emociona, lo importante es ponernos contenidos que nos generen emociones, que nos inviten a reaccionar, porque esos son clics. Tienes derecho a recibir libremente información veraz. Notición: se suspenden las clases porque se ha demostrado que la Tierra es plana. Es oficial. Pásalo. Lo lees en un mensaje, lo ves en un TikTok con miles de likes y sin pensarlo, lo reenvías. Oye, espera, ¿es esa información real? ¿O acabas de convertirte en parte de la cadena de desinformación? Es importante detectar los bulos, pero también lo es saber qué hacer cuando los encuentras. Tienes derecho a recibir información veraz. ¿Sabes qué herramientas puedes usar para defenderte de la desinformación? Yo creo que todos hemos caído en un bulo o noticia falsa. Porque al final se difunde tan rápido la información y todo el mundo habla de ello que incluso crees que es cierta, ¿no? La desinformación se propaga muy rápido porque está diseñada para ello, ¿no? Son mensajes normalmente sencillos de interpretar, sin mucha elaboración, que también son fáciles de entender y fáciles de compartir. Apela a nuestros sentimientos mucho más que a la razón, entonces cualquier cosa que nos indigna, que nos emociona, pues eso ya es un elemento determinante para generar viralidad. Eso nos lleva a tener esa necesidad de compartirlo al momento para que otros también se sientan identificados y así sentirte parte también de un grupo. Creo que tiene todo que ver, fundamentalmente con el sesgo de confirmación, pero bueno, también con el efecto de tercera persona, con el sesgo de correspondencia y en algunos casos con el sesgo de automatización. Yo creo que la primera fase para evitar que los sesgos se conviertan en nuestro enemigo constante es, por una parte, conocerlos, y a partir de ahí hacer el ejercicio de conocerse a uno mismo, que es muy difícil y no tiene nada que ver con las redes sociales. Garantizar que una información es veraz requiere tiempo, requiere contraste, requiere pensar, y es algo que ahora mismo no estamos viendo en el consumo cotidiano de información en Internet. Recibimos tantos impulsos al día, tantas informaciones, tantos contenidos, que se nos hace incapaces de verificar todos. Y yo creo que como todo el mundo tiene ese poder
de difusión a través de las redes sociales o a través de cualquier medio, pues se difunde cualquier tipo de información. Al final lo que podemos hacer nosotros es, por un lado, intentar detectar el máximo de desinformaciones y de narrativas para ofrecer información de calidad al respecto y ofrecer programas de alfabetización mediática enfocados a diferentes colectivos, aliarnos con plataformas, medios que tengan más altavoz que nosotros para hacer llegar estos mensajes a más gente, pero lo primero de todo es parar y pensar de dónde me viene, por qué, cómo me está haciendo sentir y qué pruebas aporta.